Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Hola. Ahora vuelvo. Bueno, ¿por dónde iba? Así que ni siquiera había empezado. Muy buenas y bienvenidos al canal. ¿Una idea? Vale, qué fácil, ¿no? Tenemos en la RAE, en internet, 8 definiciones posibles. Una idea es el primero y más obvio de los actos del entendimiento, imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Por ejemplo, aquí pone que la idea de justicia es innata, pero yo creo que algunos de los que hay aquí detrás, yo creo que seguramente este está totalmente en desacuerdo con eso. El caso es que este tipo de conceptos a mí siempre me llaman la atención porque son conceptos que utilizamos muy a menudo, ¿no? Tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? Menuda idea. Esas cuestiones se hablan de forma baladí y en realidad tienen una chicha muy profunda detrás. Los empiristas dirían que todas las ideas vienen de los sentidos. Nacemos como una tabla rasa, se suele decir, y no tenemos más idea o conocimiento que el que adquirimos a través de los sentidos, ¿no? Pues nacemos, lloramos, nos acarician, nos pegan, nos dan de comer, nos educan, nos hablan y así pues se constituye el conocimiento. Sin embargo, un racionalista diría que, por ejemplo, este mechero, yo sé que es un mechero porque me lo dicen los sentidos, pero yo si cierro los ojos y solo lo toco o me lo dan o... Podría ser que esto en realidad fuera un trozo de zanahoria tallado, incluso que lo hayan pintado para que yo crea que es un mechero, pero en realidad no lo es o no tiene esa función por dentro. El caso es que los sentidos pueden engañarnos. Entonces, ¿de qué forma podríamos fiarnos de que el conocimiento que adquirimos es genuino? Pues no por medio de los sentidos, sino por medio de la razón. ¿Y qué es la razón? Pues donde se cocerían, según los racionalistas, las ideas innatas con las que nacemos. Ideas que no dependen de los sentidos. Es decir, ideas que nadie nos ha enseñado ni tampoco hemos experimentado de ninguna manera. ¿Y cómo defendería Leibniz esto? Bueno, para quien no lo sepa, Leibniz es un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Me quiero morir. Que nació en Leipzig, Alemania, en el 1646 y murió en 1716. Bien, Leibniz distingue entre las verdades de hecho y las verdades necesarias. Las verdades de hecho son las verdades que podemos experimentar a través de nuestros sentidos. Se rigen por el principio de razón suficiente, que es una idea innata. El principio de razón suficiente es un principio lógico que nos dice que todo tiene una razón de ser y que además es la condición de posibilidad de que razonemos. Es decir, si tira un objeto al suelo, va a caer. No se puede viajar a la velocidad de la luz porque es tan rápida que no habría otro objeto que la moviera que tenga suficiente potencia. Y no te gusta la pizza con piña porque eres un... Lo que viene siendo que todo efecto tiene su causa. Y el significado profundo de este principio es que todo es demostrable. Todas estas verdades de hecho, todos estos ejemplos que he puesto, se rigen por el principio de razón suficiente porque tienen suficientes principios como para poder demostrar que es así. O sea, son contingentes. Podría ser o podría no ser. Podría ser que pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, pero comprendemos que no podemos. Podemos comprender que no podemos porque tenemos los datos suficientes como para saber si se puede o no se puede. Entonces, de estos principios se sirve la ciencia. Pero por otro lado están las verdades necesarias. ¿Se puede decir que sean verdades universales porque todos nacemos innatamente con ese tipo de principios? Bueno, Leibniz haría hincapié en que no se trata de un tipo de consentimiento universal como pudiera ser que todos pensemos que Iker Jiménez está cada día más joven. No se tratan de principios que podamos aprender o que vengan de una tradición o de... Hay bastantes tipos de fenómenos que nos harían a todos a sentir, pero en realidad son aprendidos por la cultura misma. De lo que Leibniz nos está hablando son de unas verdades que
todos llevamos dentro, como por ejemplo la tendencia a creer en un ser superior, el miedo a lo desconocido, la adoración de los astros, en fin, cosas que llevamos innatas. Las verdades necesarias se regirían por el principio de no contradicción. El principio de razón suficiente y el de contradicción serían los más fundamentales para el sistema de este filósofo. Las verdades necesarias que no dependen de los sentidos vendrían directamente de la razón. La razón trabajaría de forma independiente a todas estas cuestiones contingentes. Por ejemplo, la geometría o la aritmética, para el que la entienda, son innatas y no se sirven de ningún aprendizaje o de ninguna tradición. Y por eso las verdades de razón, que no están en la experiencia, que no se pueden tocar y no nos las enseñan los sentidos, se rigen por el principio de contradicción. Mientras que las verdades de hecho son contingentes, las verdades necesarias, que se rigen por el principio de no contradicción, nos dicen que una cosa no puede ser y no ser a la vez. Hasta a un niño de 6 años le crisparía que una persona se contradijese. No le puedes decir a un niño de 6 años, ni siquiera a mi gato, que está lloviendo y no está lloviendo a la vez. Y eso es innato y pertenece a cómo funciona la razón. Esto no quiere decir que un niño de 6 años vaya a nacer sabiendo ya aritmética o geometría, pero sí es verdad que sin que sea una cosa de tradición, sin que se la enseñe, puede llegar a esa conclusión por él mismo. Y no tenía nada que ver con los sentidos. Esto según Leibniz. ¿Cuál es el problema con esto? El principio de no contradicción depende de la razón porque es lo primero con lo que nacemos. Estamos obligados a empezar por lo más simple y así verificamos el conocimiento innato que está en nosotros. El problema de hablar de razones y de causas y efectos es que si pensamos que todo ocurre por una razón, llegará un punto en el que, es decir, si yo digo que mi madre me tuvo porque a ella la tuvieron, porque mi abuela la tuvo a ella, mi tatarabuela la tuvo a mi... Entonces, ¿dónde estaría el límite? ¿Se nos puede ocurrir algo? En una causa que sea su propia razón. ¿Y qué podría ser esto? Por supuesto, Dios. Dios conoce todas las razones de todos los hechos, mientras que nosotros estamos en este proceso laborioso de estar convirtiendo las verdades de hecho en verdades necesarias o de razón. Un progreso que desgraciadamente no tendría un final ni tiene un principio. El tema de Leibniz es muy complicado, el Dios del que él habla es un Dios muy interesante, porque hablando de estas cuestiones, como vosotros podríais hablar de un fundamento. ¿Qué sería un fundamento que apareciera de ningún sitio? Si todo tiene una razón de ser, ¿cuál sería para ti el último eslabón de la cadena? ¿Eres más racionalista o sí que piensas que todo proviene de los sentidos? ¿Nacemos con alguna idea innata, por ejemplo, moral? ¿Te considerarías empirista? ¿Creerías que los sentidos son los que nos proporcionan todo el conocimiento? ¿O crees por el contrario que sí que nacemos con alguna idea innata que nos condicione como seres humanos? Me he podido equivocar en algo, puede que me haya saltado algo porque esto es un tema muy complicado y recomiendo que si estáis interesados os pilléis el libro de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que además es muy divertido porque es como un diálogo entre el propio Leibniz con Locke, que Locke era empirista y le va como desmintiendo todo lo que Locke escribe en su teoría filosófica. Así que os recomiendo que profundicéis, que está muy entretenido y muy interesante, si sois unos rayados como yo. Si queréis que toque algún tema concreto de filosofía, porque ya veis que hay muchos, he visto que el de la libertad de Kant os gustó bastante y se parece muy poco a otros vídeos que he hecho, así que si queréis alguno en especial, ya que la filosofía toca muchos temas, pues nada más que me lo dejéis en los comentarios, que os leo y seguramente os haga caso. Un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!